Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión de los podcasts de Compliance Sin Fronteras. En esta ocasión estoy acompañada por Valeria Flaviani. Hola Valeria, hola Argentina, ¿cómo estás? Hola Jime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con muchísimas ganas de escucharte, de todo lo que tienes para contarnos y estoy segura que para el resto de suscriptores de Compliance Sin Fronteras también. Así que muchísimas gracias por esta conexión. No, muchas gracias a vos por la invitación para conversar sobre estos temas tan relevantes y a través de este medio que me encanta por las virtudes que tiene de justamente no tener límites, que cada día crece más. La verdad que hace tiempo que escucho podcast y sobre todo en estos últimos meses de pandemia cada vez me hice más fan porque te permite escuchar speakers relevantes sobre infinidad de temas, incluso aprovechar para escucharlo mientras haces otras cosas, así que felicito a Compliance Sin Fronteras por haberse sumado en este medio. Gracias, vale. Yo también soy súper fan de los podcasts, así que nos unimos al club de fans. Eh, que nada, quiero presentarte. Valeria Flaviani es consultora y asesora de estrategia de negocios con más de 20 años de trayectoria liderando equipos que trabajan en materia de auditoría, consultoría y gestión de riesgos. Amplia experiencia en el desarrollo y gestión de departamentos de auditoría interna. Ha sido exdirectora regional de auditoría interna en despegar.com. Es ex gerente de cumplimiento y auditoría SOX en Globant y ex director independiente en Provincia Microempresa. Actualmente socia en la consultora PMA. Y además es integrante de la iniciativa Women in Compliance en Argentina. Así que síganla a Valeria, es muy interesante todo lo que está trabajando. Y en esta ocasión hablaremos de diversidad de género, que es una de las grandes demandas que están planteando las empresas en estos momentos. Pero vale, antes de empezar, para hablar en concreto de tema de diversidad, contanos cuáles han sido tus inicios, cómo la vida profesional te llevó a ser referente en temas de compliance. Bueno, te cuento que me gradué como licenciada en sistemas de información cuando era una carrera bastante novedosa y en ese momento recuerdo haber ido a muchas charlas antes de finalizar el secundario para informarme un poco sobre de qué se trataba la carrera. Y la verdad te voy a decir que hasta finalizado el primer año de la facultad no terminaba de entender o de tener claro la aplicación de la profesión. Lo que siempre fue lo que más me gustó era justamente lo amplio de su campo de acción. Y en el último año de la carrera me sumé a la consultora Arthur Andersen, que hoy, después del caso Enron, que seguramente será conocido por los oyentes de este episodio, se convirtió en EY en Argentina. Entonces, en los casi 15 años de consultoría entre EY y mi paso por Deloitte, siempre me fui especializando en la parte más funcional de la profesión y con foco en administración de riesgos y auditoría. Luego, sumando temas de compliance, que como bien sabes, no hace mucho que se habla de compliance como tal, sino que fue algo que fue madurando y en la medida que eso pasó me fui involucrando cada vez más, sobre todo como responsable de áreas de auditoría interna. Sí, efectivamente, lo que había visto en tu perfil es que tienes un bagaje académico en ciencias de tecnología e ingeniería en sistemas. Ahora, en tus años de estudio, la mayoría de las facultades politécnicas estaban copadas por hombres. Incluso Amparo Moraleda, una conocida ejecutiva de IBM aquí en España, refiere como anécdota que en sus años de estudio costaba incluso encontrar baños femeninos en las universidades. En pocos años esta situación se ha invertido totalmente. Y no obstante, en la empresa privada no hay paridad que se espe- perdón, la paridad que se esperaría en relación con este cupo académico, que en cambio sí existe en las aulas. En tu opinión, vale, ¿a qué se debe? ¿Es solamente un problema de conciliación familiar? Bueno, es tal cual como mencionás. Cuando estudié, no vamos a decir exactamente la cantidad de años que hace, porque bueno, las mujeres no nos gusta decirlo, pero sí, éramos muy poquitas mujeres, creo que me alcanzan los dedos de una mano para contarlas. De hecho, mis amigos que hoy conservo de la facultad son todos varones. No puedo decir que tuve un problema por ser una de las pocas mujeres en esa época, pero la verdad es que no era una carrera elegida por las mujeres, por lo que comentaba antes, por lo novedosa y también porque en general la elegían aquellos que habían estudiado un secundario técnico y eso también era un terreno mayoritariamente masculino. Esto fue cambiando un poco, más que nada porque fueron mutando algunos estereotipos, pero aún
Según los datos del World Economic Forum, menos de un tercio de las mujeres eligen estudiar estas carreras como matemáticas o ingeniería, con lo cual la verdad que todavía falta un montón y creo que es porque sigue habiendo muchas brechas, sobre todo en lo que es el campo laboral. Y en general esto lo vemos en que sobre todo las mujeres se traban en la parte más baja de la pirámide. Yo creo que estas brechas que suceden en el sector tecnológico y que tampoco son muy distintas de las que se ven en otras industrias, tienen que ver con esto que decíamos, que por un lado, bueno, el porcentaje de mujeres que estudia esta carrera es bastante menor, se calcula que en promedio alrededor del 30% de los investigadores del mundo son mujeres. Después, por otro lado, lo que decíamos, esto que quizás es un poco más sencillo ahora para las mujeres estudiar estas carreras de industria más técnica, pero que luego el problema se traslada en lo laboral, donde se estancan en las bases de las pirámides del crecimiento profesional. Y esto también está relacionado con el tema de que, por un lado, las mujeres siguen percibiendo salarios mucho menores que los hombres. Se calcula que las mujeres pueden llegar a ganar hasta un 87% menos de lo que ganan los hombres. También las mujeres que llegan a puestos de liderazgo en el sector tecnológico es mucho menor comparado con los hombres, es aproximadamente un 24% menos. Y otro tema que para mí es importante es la brecha en el espacio en el lugar de trabajo. Generar la diversidad en el lugar de trabajo da seguridad psicológica, da un ambiente acogedor, que estos espacios sean amigables para las mujeres, le va a hacer que se sientan más cómodas para poder hablar, para poder contribuir en el equipo de manera constructiva. Y sobre todo en algunas culturas donde las mujeres no se sienten del todo seguras para hablar, para, digamos, alzar su voz, eh, les puede generar, digamos, una incomodidad en estos sectores también. Para trabajar en resolver estas brechas, creo que principalmente hay que trabajar en 3 ejes en las organizaciones. Que sea un objetivo estratégico, digamos esto que siempre decimos, que es un enfoque top-down desde el directorio a todos los miembros de la organización, cambiar las culturas, disminuyendo los sesgos inconscientes, revisando los procesos de reclutamiento, brindando oportunidades concretas para las mujeres. Y como tercer eje, siempre manejar lo que es la recopilación de la información y el dato para que nos permita medir si estamos evolucionando con las acciones que definimos a nivel de la organización. Sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, aquí en España, que es donde yo estoy residiendo, existe un mandato imperativo de que las empresas que superen ciertos umbrales cuantitativos y de facturación, a tenor de, por ejemplo, la Ley Orgánica 3 del año 2007, deban implementar, ¿no? Ahora, en Argentina existen solamente disposiciones dispersas de ámbito sectorial, como la Ley 25.674 de cupo femenino sindical. ¿Qué crees que debería contemplar una futura ley parlamentaria en Argentina en materia de diversidad de género? Y en tu opinión, ¿cuál es el país latinoamericano que está tomando el liderazgo en esta materia? Bueno, Jimé, como bien decís, en Argentina existen pocas reglamentaciones que garanticen la paridad de género. Por ejemplo, recientemente se reglamentó una resolución que establece que se respete la diversidad de género en la composición de órganos de dirección de ciertas sociedades. Te digo ciertas sociedades porque si bien es muy positivo el espíritu de la misma, solo aplica para sociedades nuevas, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que tengan un determinado tamaño y hasta incluso habilita la posibilidad de solicitar exenciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es un paso y lo celebramos, pero falta muchísimo. En cuanto a las regulaciones en América Latina, de acuerdo con información provista por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, desde 2016 se han aprobado nuevos instrumentos de igualdad de género en 9 países de la región de Latinoamérica y Caribe. Esto en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esto ha permitido generar normas para hacer frente a la violencia contra las mujeres y conseguir una participación más igualitaria en los procesos de toma de decisiones. Pero por otro lado, la CEPAL, para analizar el progreso de la igualdad de género en la región, dice que se debe tener en cuenta el grado de autonomía o de capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas.
Y la verdad que esta autonomía se evalúa en 3 dimensiones, lo que es económica, física y propia de la toma de decisiones, ¿no? Y a su vez esto se va a encontrar muy determinado por lo que es el ámbito económico, institucional y sociocultural. Entonces, en función de la vulnerabilidad de los países de la región frente a estos factores externos, es como va a repercutir en las posibilidades de alcanzar la igualdad. También es interesante el enfoque que nos plantea CEPAL, considerando que al persistir la violencia de género y representarse una sobrecarga del trabajo no remunerado, y así como mencionábamos antes, brechas salariales, se ponen barreras para la participación plena de las mujeres en la economía y frenan la creación de ambientes laborales más diversos y con mayores niveles de igualdad. Entonces, en ese sentido, ha habido avances importantes en cuanto a la autonomía física y de toma de decisiones gracias al desarrollo de leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. De acuerdo con los informes de CEPAL 2019, la mayoría de los países de Latinoamérica, a excepción de alguno del Caribe, digamos, de Centroamérica, y a excepción de Brasil y Chile, todos los demás cuentan con leyes integrales sobre la violencia de género. Entonces, la verdad es que se está avanzando, pero aún queda mucho camino por recorrer. Y la verdad es que se requieren acciones concretas y aceleradoras, ya que, de acuerdo con el World Economic Forum, indica que de no implementarse acciones diferentes, llevará más de 200 años acotar la brecha de género. Incluso se está empezando a decir que este número se ha incrementado producto de la pandemia a más de 250 años. Wow, la verdad que me dejas helada con las cifras, ¿no? Es mucho el camino que tenemos por delante en este sentido, ¿no? Vale, cualquier atribución científica de mayores aptitudes biológicas para ciertas tareas o propensiones distintas en función de los géneros son bastante controversiales, ¿no? Y por eso, pese a que fuentes académicas respetables como The Economist o Harvard Business Review han traído a colación estudios en que se afirman las mucho mejores aptitudes de mujeres para puestos de negociación con base a que tendrían mayores dotes de empatía, hay ciertos sectores del feminismo incluso que podrían rechazar de raíz este mismo concepto binario de género y la legitimación para usarlo, siquiera como definitorio de alguna característica humana, ¿no? Por eso, por ahí algunos prefieren quizás manejar estos conceptos en términos de estricto tiempo presente y realizar constataciones que sean objetivables o compartibles con amplios sectores de público. Quizás una idea útil de pensar sería un paralelismo como sea el deporte, ¿no? Por su calidad de fenómeno aglutinante social que es. ¿Cuál es tu opinión en este sentido cuando hablamos de estas diferentes propensiones en relación al género? Mira, la verdad es que creo que podemos plantear muchos ejemplos al respecto. La diferencia entre los hombres y las mujeres es una realidad, pero mismo entre los hombres y entre las mujeres también hay diferencias. Y eso también es porque se suman otros factores, como puede ser culturales, raciales, religiosos, etéreos, en fin, muchos. Por eso lo importante es entender la diversidad en el sentido amplio, no solo de género. Entonces es fundamental que las organizaciones, pero no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, avancen en contar con estructuras diversas e inclusivas, ya que a la hora de tomar decisiones van a tener distintas voces, miradas, perspectivas que generarán ventajas. Te cuento un concepto que se está trabajando en las organizaciones que implica un cambio de pensamiento y un cambio cultural y que se denomina ir del cultural fit, y esto es algo muy arraigado en las organizaciones, sobre todo cuando buscamos incorporar nuevos miembros, que es siempre buscar incorporar perfiles similares a los que ya tenemos. Y la propuesta es lo contrario, ir al cultural add, que sería buscar armar equipos diversos. Claro que van a poner en juego todos los sesgos inconscientes que tenemos como organización y en forma individual que nos hacen en general actuar en forma automática. La diversidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades son fundamentales en cualquier industria para poder crear
mejores productos y servicios que van a ser más seguros y confiables y en beneficio de la sociedad. Por ende, van a generar una ventaja competitiva. Y acá resalto no solo el tema de la diversidad, sino también de la inclusión. Vamos a ver que generalmente las organizaciones comienzan a hablar de temas, cuando comienzan a hablar de estos temas de diversidad, le ponen foco más a la diversidad y no tanto a la inclusión. Hay una frase que dice la directora de innovación de Telefónica que desde que la escuché la repito mucho porque la verdad me parece que está muy buena y es muy clara para entender esta diferencia. Y la frase dice, diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Entonces, es evidente que de todos modos la diversidad es una condición necesaria para la inclusión y que la diversidad correctamente gestionada conduce hacia la inclusión. Lo que pasa es que muchas empresas no saben bien por qué eso podría ser beneficioso y deseable más allá de que sea lo políticamente correcto. Sí, efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que pocos podrían disentir del hecho de que, por ejemplo, el fútbol femenino se caracteriza por el trazado de jugadas abismalmente más ingeniosas y sorpresivas, y la planificación de etapas de juego a un mayor plazo puede dar lugar a otras estrategias más cortoplacistas, ¿no? Es decir, este paralelo que existe entre la empresa privada y el fútbol puede ser evidente, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de compañías son las más beneficiadas por una paridad e incluso diversidad de género? Porque hace poco leí un artículo muy interesante que decía que los inversores están apostando por empresas éticas, empresas verdes y empresas diversas, ¿no? Entonces se está poniendo sobre la mesa este elemento competitivo de las empresas diversas. Pero ¿cuáles son estas empresas que están apostando por esta diversidad? Te lo voy a responder en forma corta. Yo debería decirte que todas las empresas tendrían que estar apostando a la diversidad. Y te explico por qué. En grupos homogéneos es más difícil que surjan ideas disruptivas, justamente por la naturaleza propia de las personas, al faltar voces, perspectivas, experiencias diferentes, va a faltar información importante para la toma de decisiones, porque seguramente el razonamiento va a ser muy compartido. Entonces, si queremos amplitud en la información en las mesas de decisiones, tenemos que apuntar a grupos diversos. Y los beneficios de esto son bastante claros. Más innovación y mejor performance. Concretamente, de acuerdo con algunas investigaciones que se han realizado, las empresas verdaderamente inclusivas, que tienen un programa sistemático de talento inclusivo, tienen un 70, por ciento de probabilidad mayor de convertirse en líderes de innovación dentro de sus mercados. Y además, por esta capacidad de ser verdaderamente innovadores sus equipos, resultan tener mayor y mejor performance. Por otro lado, otro beneficio es la retención del talento y mejor reputación. Otras investigaciones descubrieron que la diversidad y la inclusión se relaciona directamente con mayor engagement de los empleados hacia la empresa donde trabajan. Y esto obviamente se traduce directamente en más retención del talento, como también es mucho más probable que esos empleados mencionen que trabajan en organizaciones de alta performance y eso indudablemente va a generar mejor reputación interna y externa. Y fundamental, va a generar mejores resultados para las organizaciones. Está investigado que las empresas en el cuartil más alto de nivel de diversidad étnica tienen un 35% más de probabilidad de obtener mejores retornos económicos que la media de sus industrias. Y también aquellas ubicadas en el mismo cuartil, pero respecto a la diversidad de género, tienen un 15% más de mejores resultados. Y si esto mismo lo llevamos al board directivo, los ingresos y el equity de una empresa mejoran significativamente. Te voy a contar, Jime, un dato bastante reciente de un estudio que hizo la consultora Mercer con información del 2019, en la cual dice que casi el 80% de las empresas en Argentina aseguran que mejorar ampliamente la diversidad e inclusión en sus organizaciones es importante o muy importante.
pero de ese casi 80%, solamente el 26% cuenta con estrategias concretas, documentadas, que se orienten a este objetivo, con lo cual muy pocas realmente están trabajando en esa línea y con esta problemática. Entonces, dicho esto, la diversidad tiene que ser un objetivo estratégico para todas las organizaciones. Tiene que ser, como decíamos, un compromiso de arriba hacia abajo, de los directores a todos los empleados. Es la única forma de garantizar su éxito, porque va a contribuir a una cultura empresarial más diversa y más igualitaria, y entender que esto no es una prioridad solamente de las áreas de recursos humanos, sino que es una prioridad del negocio en general. La verdad es que, vale, con el fin de bajar todo lo que estás comentando a la realidad, ¿podrías trasladarlos a algún caso de éxito con el que te hayas encontrado sin dar nombres, por supuesto, sin querer comprometerte? Pero para bajar en la realidad, ¿por qué una empresa implementaría un plan de diversidad o un plan de igualdad? Formaría toda la plantilla en ello. Yo estoy trabajando ahora con una empresa muy, muy grande que tiene sede en 10 países y una de las formaciones que están sobre la mesa es todo lo relativo a diversidad y lenguaje inclusivo. La verdad que lo agradezco porque incluir compliance en estos puntos me parece fantástico. Y la verdad que es un orgullo para mí trabajar en este sentido. Ahora, ¿hay algún caso con el que puedas trasladarnos sin dar nombre, repito, para ver un poco el background que tú tienes y sobre todo bajar lo que estamos hablando de la realidad? Sí, la verdad que en mayor o menor medida todas las organizaciones están empezando a incorporar estas nuevas prácticas con foco en diversidad e inclusión, pero el tema es lo que mencionaba recién. Muchas organizaciones quizás lo están trabajando más desde la teoría o desde el mensaje, pero cuando se profundiza en las acciones concretas, ahí es donde todavía se encuentra mucha oportunidad de mejora y espacio para trabajar. Eh, Creo que uno de los primeros pasos y que está avanzando muchas organizaciones es en la capacitación de los miembros de su organización, de todos los miembros de su organización, en temas de diversidad y de inclusión, porque para poder avanzar en programas concretos es fundamental que todos conozcan y estén capacitados en el área. Lo que veo es que una de las áreas que está faltando mucho de trabajo por ahí es en lo que es la parte de captación de datos e información para hacer medible todas las acciones que están implementando las organizaciones. Con lo cual, creo que se está avanzando mucho más que en años anteriores, pero todavía está en un nivel de maduración bastante bajo en líneas generales. Vale, y en relación a la pandemia y al COVID que ha sacudido al planeta entero, nos ha enseñado que hay procesos de transformación digital y de teletrabajo para los que no se hubiera pronosticado la necesidad de su entrada en vigor. El otro día había un meme muy interesante que decía, les presento al experto en transformación digital y aparecía una imagen del COVID. Eh, Mientras tanto, han sucedido ya en cuestión de meses un avance, la verdad es que bastante llamativo. Ahora, en el tema que abordamos hoy, ¿cómo crees que elementos coadyuvantes y catalizadores como la tecnología puede ayudar a invertir esta situación actual en términos de género? Y que más pronto que tarde las empresas tengan una alta dirección, ya no igual, sino mayormente femenina que masculina, ¿no? Un poco lo que se está exigiendo en muchas empresas, incluso aquí en Europa, empresas cotizadas. ¿Va de la mano la transformación digital con la inclusión de la diversidad en altos cargos directivos? La realidad muestra que, a diferencia de lo que se pensaba al inicio de la pandemia y cuando comenzó el teletrabajo, y que era estar trabajando desde las casas brindaría más posibilidades para las mujeres, podemos decir a esta altura y como resultado de varios estudios que fue lo contrario. Por un lado, se incrementó fuertemente las actividades domésticas y de cuidados de niños, tareas que fueron adicionadas a las obligaciones laborales de las mujeres, que ya en muchos casos no contaban con ayuda extra que usualmente sí tenían. Y también se sumó el tema de la asistencia a los niños con la escuela, todas tareas que generalmente se sumaron más a las mujeres que a los hombres. Y además, y lamentablemente, los estudios demuestran que se incrementó la violencia de género,
Y como mencionamos antes, este es un factor que demora y reduce la igualdad de género. Entonces, por otro lado, en cuanto al avance del teletrabajo, por ejemplo, la OIT estima que el 27% de los trabajadores en los países de altos ingresos podría teletrabajar desde su casa, pero la verdad que esto no significa que necesariamente se seguirá trabajando a distancia. Y así se está viendo un poco también en la evolución en los países, que algunos están volviendo de a poco a trabajar un poco más en las oficinas. Con lo cual la idea de que ha llegado el fin de la oficina parecería no ser tan así. Yo en lo personal veo que necesariamente es una alternativa, eh, pero no la decisión a tomar que reemplace el teletrabajo a la oficina, pero quizás complementarlo con un esquema híbrido y flexible que incluya todas las lecciones aprendidas durante la pandemia y avanzando hacia un modelo de equilibrio entre trabajo de la oficina y la vida personal, donde el teletrabajo se vuelve indispensable. Entonces, bajo este paraguas y en la medida que se vaya volviendo a la normalidad, seguramente podrá ser una ventaja de mayor facilidad para las mujeres. Pero no creo que el equilibrio en la balanza de la equidad pase solamente por este tema, sino por todo lo que mencionamos antes, que tiene que ver con romper barreras y sesgos que están limitando esta equidad y que son mucho más profundos que la transformación digital. Mira, te voy a contar una anécdota para reforzar un poco esto que mencionaba. Es de una mujer que hoy ocupa espacios de decisión y que contó que esta situación le pasó en pandemia. Le invitaron a participar en un foro de su especialidad con participantes de distintos países y gratamente vio que entre los participantes había varias mujeres, con lo cual le dio mucha satisfacción participar. Y cuando finalmente fue el día del evento, se sorprendió al ver que había quedado ella sola como disertante. Y cuando consultó, le dijeron que lo que había sucedido era que el horario terminó siendo muy tarde y entonces se le complicaba a la mayoría de las mujeres con la cena. Claro, increíble, increíble. Es decir, una disparidad tremenda, asignando determinados roles, sí o sí, ¿no? Es decir, era su función, ¿no? Tal cual, entonces eso te demuestra que lo que nosotros pensábamos que quizás trabajando desde tu casa y el teletrabajo y la transformación digital podía generar una ventaja, no necesariamente lo es. Y es mucho más amplio. Sí, exacto. Y no, y tiene un serio background de distribución de roles y de asumir compromisos, ¿no? En alguna ocasión me he encontrado comentarios como, qué bien que te ayuda tu marido a la crianza del niño, ¿no? Qué bien que te ayuda con las tareas de la casa, ¿no? O, qué bueno que hayas podido ascender gracias a tu marido. Y la verdad es que es increíble que todavía sigamos escuchando estos comentarios incluso de la mano de mujeres también, ¿no? Exacto, porque creo que ahí lo que está pendiente son, digamos, muchas charlas en los entornos de cada uno de los hogares y en privado. Obviamente la realidad de todo el mundo no es la misma, no estoy hablando por mi realidad en particular, en mi casa las tareas están súper divididas y es responsabilidad de ambos, pero sé que no es la realidad de muchas otras casas y como bien vos decís, parte muchas veces del mismo rol de la mujer, de siempre ser mujer maravilla y superwoman que toma todas las tareas, ¿no? En mi opinión, esto te pido que también me digas que siempre he considerado que somos la generación de la transición, del cambio, ¿no? Somos la generación que se replanteó determinados enfoques a la hora de manejar la familia, el trabajo y las relaciones. Incluso la alimentación, la vida sana, ¿no? La generación anterior repitió patrones de la generación anterior. Y estoy segura que mi generación, por las relaciones que tengo con colegas y amigos, somos la generación que nos replanteamos si lo que veíamos estaba bien, ¿no? Creo que tenemos un camino muy largo por delante, creo que tenemos mucho trabajo por hacer y sobre todo las generaciones futuras mucho más, de seguir reforzando y no generar un cambio retroactivo de todo lo que se ha ido trabajando todos estos años, ¿no? Sí, coincido con lo que decís. Creo que nuestra generación como que es una evolución en charlas que tengo por ahí con sobrinos, digamos, de edades adolescentes en este momento, ya lo tienen muchísimo más incorporado, pero creo que igual tanto a nuestra generación como a las generaciones anteriores
creo que hay que trabajar en el continuo cuestionarnos, ¿no? Porque como vos decíamos, generaciones anteriores hay cosas que no se cuestionaron, nosotras probablemente hay cosas que no nos estemos cuestionando y quizás deberíamos, y lo mismo con las generaciones futuras. Creo que el cuestionarse o evaluar, digamos, no cuestionarlo por verlo de una forma negativa, ¿no? El constante evaluación de las situaciones es lo que nos va a hacer evolucionar y madurar. Vale, muchísimas gracias por esta conexión. Ha sido muy, muy interesante escucharte. Creo que tenemos, como te digo, mucho trabajo por delante. Y sobre todo, las empresas del futuro tienen que empezar a incorporar perfiles como el tuyo, con el fin de aportar esta cuota de diversidad en sus cupos femeninos y en sus altas direcciones, con el fin de marcar la diferencia e incorporar buenas prácticas en materia de diversidad, ¿no? Muchas gracias, Jime, por la invitación. Permitime cerrar con una conclusión, y es que la gestión de la diversidad y la inclusión no es una tarea fácil, implica desarmar prejuicios, sesgos inconscientes, cambiar miradas, formas de ver, promover nuevas perspectivas. Está ligado mucho a las culturas de las organizaciones y de cada persona, pero como todo lo que cuesta, trae transformaciones profundas y beneficios concretos. Y por último, me gustaría dejar una frase que escuché hace poco y que corresponde a la jueza de la Corte Suprema Americana, Ruth Bader Ginsburg, que recientemente falleció y que la verdad es que marcó con su desempeño y trabajo por la igualdad de género, tanto para hombres como para mujeres, porque su trabajo de igualdad del ser humano ante la ley, y que si no conocen la historia les invito a que se interioricen. Y su frase es: las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. Creo que esta frase debería ser la regla de toda organización pública, privada, tercer sector, de todos, no solo porque es algo que tiene que pasar, sino por los beneficios que genera tener voces diversas. Así que invito a las organizaciones a analizar el impacto de no gestionar estos temas y en función de eso pasar del decir al hacer con planes de acción concretos. Como te comentaba, creo que el cambio se está avecinando. Si nos ponemos a ver series como por ejemplo Mad Men, hace 20, 30, 40 años se fumaba en espacios cerrados. No era obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Y sobre todo las políticas de compliance y ética en las organizaciones eran absolutamente extrañas. Creo que estamos avanzando a paso firme, 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 un poco lento, pero firme. Así que la verdad es que es fantástico encontrarnos con perfiles como el tuyo que nos aportan esta cuota de innovación en el ámbito corporativo. Así que muchísimas gracias, Vale, por esta conexión, por tu tiempo y por tu profesionalización. No, gracias a vos, y acá dispuesta para seguir conversando de estos temas que la verdad que hay mucho por charlar, muchas cosas nos quedaron afuera todavía. Totalmente. Un fuerte abrazo y no perdamos el contacto. Hasta luego.